Semana 4. Compuestos binarios. Se va a ver nomenclatura. La primera clase se le llama sistemática. Esta es aquella en la que consiste en la utilización de prefijos, numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Los prefijos que se utilizan son mono para 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7. El prefijo mono puede omitirse. Ejemplos. Si tengo el compuesto ClO2 para el cloro, 5 para el oxígeno, si hablamos de compuestos binarios, el oxígeno es la función química que le da al compuesto y se le llama óxido. Para esta nomenclatura se empieza por el número que tiene el elemento. En este caso, empiezo por la derecha, que es el 5, y utilizo el prefijo para 5, penta, para nombrar, seguido del elemento O, que para este compuesto se le llama óxido, y se sigue de la preposición de, y luego el número 2, prefijo di, y completo con el nombre del elemento Cl-cloro. De tal manera que el nombre queda pentaóxido de dicloro. Segundo ejemplo. Empiezo por la derecha. Si no hay ningún número al lado del elemento, significa que es del 1 y en el nombre se le puede omitir el mono. El O significa que la función química en este compuesto es óxido, seguido de la preposición de y luego el número azul 2, que significa el sufijo di, seguido del nombre del elemento K, que es potasio. Tercer ejemplo. Empiezo por la derecha. El número 4, que se utiliza el prefijo tetra, seguido de la O, que significa la función óxido, la preposición de, y luego el número 2, que es el prefijo di, seguido del nombre del elemento Pb, que es el plomo. El nombre le queda tetraóxido de diplomo. Hay una segunda clase de nomenclatura que se le llama stock. En esta se debe hacer lo siguiente. Consiste en indicar el número de oxidación o estado de oxidación del elemento que está junto al elemento principal con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Ejemplo, me voy por el final. Para esto debo colocar los estados de oxidación sobre cada elemento para neutralizar. El oxígeno, 2 menos. El aluminio, 3 más. Para neutralizar, 6 más del aluminio, del 6 menos del oxígeno, me da 0. Nombro. La O significa la función química, que es óxido, seguido de la preposición de y el nombre del elemento, que es el aluminio. Entre paréntesis se escribe el estado de oxidación del elemento que le acompaña al principal, que siempre va a ser en este caso el oxígeno. Se coloca el número que está sobre el elemento, solo sobre el elemento, que es el 3, y lo transformo a número romano. Segundo ejemplo. Entre el hierro y el oxígeno, empiezo a nombrar por la derecha. O, que es el óxido. Fe, el elemento hierro, con la preposición de en el centro. Coloco en el hierro y el oxígeno los estados de oxidación que yo ya en mi mente tengo, que el oxígeno es 2 menos, por 3, 6 menos. El hierro, si tiene 2, para neutralizar y llegar a 6 más, debe ser 3 más. Este 3 más que tiene el hierro, porque está junto con el elemento principal, este 3 de hierro le transforma en número romano. Primer ejemplo. Entre el cobre y el oxígeno. La O es la función química, óxido, preposición de, seguido del nombre del elemento Cu, que es del cobre. Coloco sobre el oxígeno el estado de oxidación, que es 2 menos, y el cobre debe ser para neutralizar 2 más. Coloco el estado de oxidación solo del cobre que coloqué sobre el elemento, es 2, y lo transformo en número romano entre paréntesis. Tercera clase de nomenclatura, tradicional. Consiste en colocar un sufijo al elemento,
según el número de oxidación con que actúe. Si es el menor, se usa el sufijo oso. Si es el mayor, el sufijo ico. Si el elemento tiene número de oxidación fijo, no se usa sufijo. Se escribe el nombre del elemento. Ejemplo, entre el oro y el oxígeno. Debo escribir estados de oxidación y neutralizar. El oxígeno es 2 menos. Para neutralizar, el oro debe ser 1 más, por 2 más que tiene a su lado derecho, 2 más, de 2 menos 0. El oxígeno es la función química principal, que es óxido, seguido del nombre del elemento. Aquí debo considerar si coloco oso, ico o solo el nombre del elemento según sea la valencia. El oro, si usted se fija en su tabla de valencias, es variable, es más 1 y más 3. La menor para este elemento es más 1. Como es la menor valencia, se utiliza el sufijo oso al nombre del elemento. Ya no se escribe la preposición de como en la sistemática y stop. Y para este elemento se escribe auroso, porque el oro viene de un latín para nombrar. Segundo, el compuesto. Entre el plomo y el oxígeno estado de oxidación 2 menos. Por 2 que tiene a su lado derecho, 4 menos. El plomo tiene 1 a su lado derecho, significa que para neutralizar es el 4 más. Debe fijarse en la tabla de valencias para que vea si el elemento es fijo o variable. El plomo es variable, trabaja con 2 más o 4 más. En este caso está con 4 más, que sería la mayor, porque la menor es 2 más. Como es la mayor, se utiliza el sufijo ico después del nombre de PB. O óxido. PB plúmbico. Plúmbico porque el plomo viene para nombrar de un latín. Tercer ejemplo, entre el sodio y el oxígeno. El oxígeno estado de oxidación 2 menos. El sodio tiene a su lado derecho 2 átomos. Para neutralizar del 2 menos del oxígeno, este elemento es fijo 1 más. Como el sodio es fijo, se utiliza solo el nombre del elemento. O es la función química, óxido. Aquí cuando el elemento es fijo, sí se utiliza la preposición de, seguida del nombre del elemento, que sería óxido de sodio. Solo cuando termina el sufijo en oso o en ico, entre la función química y el nombre no se utiliza la preposición de. Y finalmente, mencionaba que hay ciertos elementos en donde usted debe utilizar los latines para nombrar por nomenclatura tradicional, solo para nomenclatura tradicional. Estos son el hierro, latín ferrum, se nombra ferroso o férrico. Para el oro se utiliza el latín aurum, sus nombres tradicionales será auroso y aúrico. Para el plomo se utiliza el latín plumbum, su nombre será plumboso y plúmbico. Para el cobre, el latín cuprum, se utiliza los nombres cuproso y cúprico. Y para el azufre, sulfurum, el latín, y se utiliza los nombres sulfuroso y sulfúrico. Esto es solo para nombrar por nomenclatura tradicional, porque estos elementos, al ser variables, vienen de un latín.